Bienvenidos a nuestro micronoticiero Raíces que cuentan la sombra de la historia. Décadas han pasado desde aquellos años de violencia que marcaron nuestra historia. Sin embargo, las sombras del conflicto armado del terrorismo aún habitan en la memoria colectiva. Hoy, en nuestro micronoticiero, queremos comprender cómo estos hechos afectaron la relación social y la salud emocional de nuestras comunidades. Historias de dolor, pero también de resistencia y de esperanza. Mi nombre es Lidia Chirisenque Santos. Hijo de un afectado de conflicto armado, ¿qué conoces de las vivencias de aquella época? Mis padres en esa época vivían en la comunidad nativa de Mazaronquiari, donde se enfrentaron con los terroristas y de esa comunidad, ¿no? Y pasó una madrugada, como las 4 de la madrugada, según lo que cuenta mi mamá, estaba con su familia ahí durmiendo todo, ¿no? Y de la nada escucha balaceras en esa comunidad. Y los comunidad se fueron a esconderse en árboles, en la naturaleza, se fueron en el bosque más que nada, a esconderse con todas sus familias, pero algunas ancianas se quedaron en esa comunidad o en el pueblo, y como que traían algunos niños también de otras comunidades para que lo enciendan todas las casas, pero a veces en estas casas había ancianas que no se podían moverse todo, y se quedaron ahí muertas, calcinadas. Un grupo de familias también que no se podían, ahora, ¿no? Son las 3 de la madrugada y también lo mataron, mataron a machetazos, también introduciendo palo a las mujeres le introducieron palos en sus partes íntimas. Se fueron al bosque con sus hijos, también su abuelo, con sus familias. ¿Existen traumas en tu familia que aún no se pueden conversar abiertamente? Sí, mi padre más que nada está en eso de no se recupera tanto en ese trauma, porque cada vez que lo cuenta, ¿no? se nota su voz temblorosa por sus padres, sus hermanos. No olvidan esas escenas que vivieron en ese momento, en esos tiempos. Gilbert Yato Quispe se declaró en Ayacucho y se fue difundiendo en distintas partes del país, ¿no? Especialmente Satipo, si hablamos, ¿no?, de esta zona. También fue bastante crítico, devastador la presencia, ¿no?, de Sendero Luminoso. Y esa época de la violencia terrorista acá, pues en la provincia de Satipo y en todo el ámbito de sus diferentes distritos, fue bastante crítico, con el tema de violencia, con asesinatos selectivos, atentaban contra familias, ¿no?, nativas, colonas, una serie de daños, ¿no?, que ocasionó en esa época, ¿no?, del año 85 más o menos hasta casi el año 95, ¿no? El 5 de marzo de 1991 fui víctima, ¿no?, por parte de mi familia, ¿no? Entonces en ese tiempo yo trabajaba en la ciudad de Puno y entonces mi familia había sido victimada, ¿no?, en horas de la noche del 5 de marzo. Ingresaron a la casa y mataron a mi mamá y a 4 hermanos, ¿no?, 3 mujeres y un varón. Y lo mataron de una manera muy cruel, ¿no?, con la utilización de puñales que le habían cortado en distintas partes del cuerpo y a la vez lo habían ahorcado, ¿no? Es una época que, queda, ¿no?, una cierta secuela, ¿no?, se puede decir, ¿no?, porque uno recuerda y te deja un poco de pena, de tristeza, dolor. Ha sido algo real, no ha sido conciso en la presencia de ellos, ¿no? Todas las organizaciones que venían, ¿no?, a recolectar información, ellos simplemente venían para cumplir un papel, ¿no?, de que estaban haciendo el tema, ¿no?, de que iban a indemnizar, que iban a apoyar, pero en el fondo nunca hubo nada, ¿no? Ni siquiera hubo una ayuda psicológica, ¿no?, que se podría ser elemental para que las personas puedan de repente elevar, ¿no?, su modo de cambiar, de pensar, ¿no? Pero simplemente eran simplemente recolección de información, pero no había nada concreto, ¿no?, tanto en digamos, una ayuda psicológica y tampoco pecuniaria. Esta escena, ¿no? Entonces ellos
Yo vine cuando pasó los hechos, no, me los recogí, me los llevé para Arequipa. Hoy en día ellos ya han hecho su vida, ya son mayores de edad, ya tienen familia, ellos se encuentran en la ciudad de Arequipa y sí tienen un mal recuerdo, ¿no? Un mal momento que siempre les ha quedado como un tema de... Un trauma. Un trauma, sí. Un cierto conocimiento a través de los distintos medios de comunicación, qué sé yo, de repente hasta en el tema de colegios, hacer una breve historia, ¿no? De lo que fue la época del terrorismo, porque hasta el día de hoy existe todavía Sendero Luminoso, ¿no? En la zona de Miscatán, por acá por Pangoa, entre Pangoa, Cucho y Junín. Ahí aún todavía existen remanentes del Sendero Luminoso, que aún no ha sido combatido al 100% por el Estado peruano, ¿no? Aún ellos existen, de tiempo en tiempo aparecen, pero ya hoy en día no son netamente terroristas, ya son narcoterroristas, ¿no? El terrorismo dejó huellas profundas en el corazón de nuestro pueblo. Para que esta historia no se repita, debe ser contada, escrita y difundida a las generaciones. Además, el Estado debe estar presente, atendiendo las necesidades, cumpliendo sus funciones, y no debe de abandonar a los afectados de la violencia. Para que un pueblo sane, por dentro debe sanar y debe unirse por fuera. Así se construirá la verdadera paz.